Saludos. Vamos a hacer la presentación en la asignatura Derecho Laboral correspondiente al módulo 2 del salario del contrato. Profesora abogada María Guaramato. Para ustedes, Jesús Vargas. Lo primero que nosotros podemos hablar es que vamos a tomar como referencia el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, decreto 8938 del 30 de abril del 2012, receta oficial 676 del 7 de mayo del 2012. Vamos a comenzar hablando sobre el salario. De forma general, y de acuerdo a lo contenido en el título tercero, capítulo 1 del artículo 96 al 98, el salario proviene de la riqueza como un producto social de los trabajadores. Ellos tienen derecho a un salario que permita vivir con dignidad y gozar de la protección social por parte del Estado. Constituye entonces un crédito fiscal sin exigibilidad, de exigibilidad inmediata, y toda mora va a generar intereses. Por otro lado, el artículo 129 del presentado decreto y el artículo 91 de la Constitución señalan que se estipulará libremente la justificación y distribución de riqueza y, y que nunca el salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional será inferior. Asimismo, el Estado va a garantizar a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo ajustado cada año. A su vez, que no podrá pactarse bajo ninguna normativa algo distinto a lo que señala salario mínimo por parte del Ejecutivo. Previo estudio y mediante decreto del Ejecutivo Nacional se fijará cada año esto. A su vez, en lo que se refiere al artículo 104 de la ley, se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera sea su denominación y método, que va a permitir, siempre que puede evaluarse en moneda de curso legal y que corresponda al trabajador por la prestación de un servicio. Esto comprende comisiones, participaciones, sobresueldo, acciones, etcétera. Lo que está tipificado en ley. A su vez, este salario, y tal y como lo señala el artículo 104 del decreto, los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorga al trabajador con el propósito de que estos obtengan bienes y servicios y que permitan mejorar la calidad de vida y su familia tienen carácter salarial. Esto es en razón a que no se puede disfrazar cualquier emolumento que se le entregue al trabajador. A su vez, en cuanto a lo que es la tipificación del salario, podemos ver según una modalidad, forma, el salario por unidad de tiempo, un salario variable, salario mixto y los conceptos que lo conforman, que es el salario normal y salario integral. Esto es importante a la hora de hacer los cálculos de prestaciones sociales y esto es importante al hacer el cálculo de los pagos que se hacen a los trabajadores. La tipificación de salario, entonces, según la modalidad, por unidad de tiempo, es un salario fijo que toma en cuenta el trabajo realizado en un tiempo. Y no existe otra condición del lapso determinado que pueda ser diario, semanal, quincenal o mensual, según lo señala el artículo 112 y 113 de la ley. También podemos ver en esta tipificación que según la modalidad hay un salario variable, cuando la cantidad a percibir por el trabajador depende de sus resultados, por unidad de obra, usualmente en las manufactureras o de Estado, por tarea o por comisión, que usualmente lo hacen los vendedores y según se señala el artículo 112, 14 y 15 de la ley. La tipificación del salario, y lo señala el artículo 116 en cuanto a la modalidad que lo estipula, es el salario variable. Esto por unidad de obra, por pieza o por destajo. Y el patrón deberá hacer constar el modo de calcularlo en carteles que fijará en forma visible en la entidad de trabajo y a su vez presentado al sindicato respecto. En cuanto a lo que es la tipificación de salario mixto, entiende este como aquel que posee una porción fija, por lo general estipulada por la unidad de trabajo, y por una porción variable. Eso es lo que va a conformar el salario. Y de igual manera podemos ver, para reconocer los tipos de salario establecidos en las organizaciones o empresas, es entonces hacerse la pregunta, ¿en qué radica la importancia de esta tarea de reconocimiento? Bueno, según los conceptos que lo conforman, este salario normal
es una remuneración que devenga el trabajador, regular y permanente por la prestación. Como segundo elemento, quedan excluidos percepciones de carácter accidental derivadas de las prestaciones sociales y no tienen carácter salarial. Y como tercer elemento importante para la estimación del salario, ninguno de los conceptos que conforman producirá efectos sobre sí mismo. Señala así la ley. La identificación entonces del salario, según los conceptos que lo conforman, son remuneraciones que se incluyen en el salario normal. Veamos aquí. Aquí vemos que entonces salieron nomás sueldos, días de descanso, bono nocturno, primas, horas extras, recargos, comisiones, propinas, que deben de ser reiterados, permanentes, periódicos y seguros. Por lo tanto, casi que cada emolumento que se le hace al trabajador viene a ser parte. En cuanto a lo que es este interés en la jornada de trabajo, tenemos que pudiese ser una jornada ordinaria, según lo señala el artículo 2 del reglamento de la ley. Durante un tiempo, modo o normal y habitual, el trabajador está a disposición de cumplir con sus responsabilidades según se señala en precitado estamento legal. Hora de descanso, que es importante, una hora diaria sin que pueda trabajarse más de 5, es importante a los efectos de calcular los salarios y los señala el 168 de la ley. En cuanto a lo que es la jornada, los tipos de jornada, y vemos ahí un tipo de aviso que se coloca en la empresa, tenemos la jornada diurna de 5 a 7 de la noche, la jornada nocturna de 7 de la noche a 5 de la mañana, la jornada mixta que va de 7 de la noche a 5 de la mañana, que no puede ser más de 7.5 horas ni de 37,5. Estos límites de jornada de trabajo entonces señalan 5 días corridos de trabajo y 2 de descanso, que deben ser continuos y remunerados. Esta tipificación entonces es importante. A efecto, por ejemplo, que nosotros vayamos a calcular un salario base mensual, podemos entonces saber cuál es el salario base, cuál es el bono nocturno, el bono de productividad y va a sumarme lo que significa en este ejemplo sencillo el salario normal de un trabajador. Y mismo esta tipificación de salario, entonces, el salario integral lo conforma el salario normal, más las horas extras, más los bonos nocturnos, más los retardos por día, más las primas, más bonos, más utilidades, y eso lo señala el 104 y 122 cuando vayamos a hacer el cálculo de prestaciones sociales. Es importante diferenciar el salario normal del integral. Bueno, a la hora de la tipificación del salario, tal y como se puede ver en ese recuadro, vemos lo que es el salario normal y vemos lo que es el salario integral para calcular uno u otro elemento. Los beneficios de carácter no remunerativo entonces serán los de educación inicial, los gastos de alimentación a los trabajadores, los médicos, la ropa de trabajo, los útiles escolares de los hijos, el otorgamiento de becas y gastos funerarios. En cuanto al contrato laboral, es aquel escrito o verbal que se establece las condiciones que las personas cuando prestan el servicio como proceso social y bajo dependencia y lo señala el artículo 55 del decreto, que contiene especificaciones de contrato. Existen muchas partes, lo que es importante de ello entonces resaltar que primeramente apellido, nombre y identidad y domicilio de las partes y en el noveno punto pues el salario estipulado y la forma de calcular y la forma en que será pagado y lo va a señalar el contrato. A su vez, tenga en cuenta que este contrato hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que de probarse la relación en caso de celebrarse en forma oral, de igual manera tendrá su efecto. Se tendrá entonces dos ejemplares, uno de los cuales se entrega al trabajador y el otro permanecerá en la unidad de trabajo registrado en un libro y como lo señala el artículo 50. Que debe tener en cuenta que se debe dejar constancia de la hora y fecha de la entrega al trabajador del ejemplar debidamente en un libro que, de conformidad con el reglamento y las resoluciones de la ley, se establece. Muchas gracias, esa fue mi presentación. Muy amables.